Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy estamos en el departamento del Meta, más exactamente en el municipio de Vistahermosa, porque aquí hoy vamos a tocar un tema que ustedes nos han pedido mucho y es el tema de minas antipersonales y cómo funciona todo esto en el campesinado colombiano, cómo aprender a convivir con ellas y cuáles son esas recomendaciones que usted debe tener en cuenta pues si se habita en una zona que anteriormente fue de conflicto. Y para eso nos acompaña el día de hoy el coronel Diego Fernando Reina. Él es el comandante del batallón de desminado humanitario número 4 ubicado en el departamento del Meta. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un saludo especial a toda la teleaudiencia que nos observa en este importante canal. Pues coronel, muchas gracias por recibirnos. Hoy nos encontramos justamente en una de esas áreas administrativas que ustedes manejan en zona. Quisiera que nos empiece contextualizando sobre cuál es el papel que ustedes cumplen. Bueno, cabe resaltar que esta labor de desminado humanitario inicia, pues, como todos bien saben, el conflicto interno que hubo acá en Colombia. Trajo consigo muchos métodos crueles y no crueles con el fin de obtener ventaja militar. Es así como llegamos a tener en Colombia, con los diferentes grupos al margen de la ley, el uso indiscriminado de lo que es las minas antipersona y los artefactos explosivos improvisados para obtener ventaja militar. Una vez se firma el Tratado de Ottawa, Colombia inicia una campaña de desminado humanitario bajo los estándares internacionales, estándares nacionales, con el monitoreo de la Organización de Estados Americanos, donde iniciamos a despejar estos sectores que tenían esas minas antipersonas convencionales y estas minas antipersonas no convencionales que eran usadas por el enemigo, por los grupos al margen de la ley. Es así como en el 2016 es activada la Organización de Desminado Humanitario, Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, como capacidad nacional estatal. Y así llegamos nosotros acá al Meta, que es uno de los sectores que tenemos en la Orinoquía, en este caso el Batallón de Ingenieros de Desminado número 4 con sede principal en Granada Meta. Bueno, sabemos, por ejemplo, que el lugar donde nos encontramos hoy es uno de los municipios que registra mayor afectación por minas en Colombia. ¿Cómo ha sido el panorama en este lugar y qué ha pasado en los últimos años? Bueno, efectivamente sí, las cifras, que son las cifras registradas oficialmente ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, datan de un número de aproximadamente 372 víctimas, donde el 46% han sido víctimas miembros de la fuerza pública y el 54% han sido personas civiles, las cuales ese grito desesperado de no poder moverse fácilmente o tener ese temor de ser víctima de un artefacto explosivo, pues nos ha traído hasta acá. Ha sido una labor bonita, humanitaria, pero es ver cómo el instinto humano aflora a simple vista al decir la población de aquí del sur del Meta, queremos ser productivos, queremos aportar al país, queremos ser grandes y no queremos más guerra, queremos podernos mover libremente. Entonces, esa conexión que ha habido con la población de Vistahermosa, aquí en el Meta y en otros municipios en los cuales estamos interviniendo, pues ha sido una aceptación y es muy grato para nosotros como capacidad nacional estatal ver que hay esa aceptación, o sea, no es en vano nuestro trabajo. Sí, exactamente. Quería preguntarle por esa articulación que ustedes tienen con la comunidad y lo hemos invitado aquí al Día con el Agro, que es un espacio de campesinos, de productores, porque ellos son los que realmente más están implicados en todo esto porque conviven en las zonas y escuchamos historias día a día donde ellos han tenido que aprender a convivir con estos artefactos explosivos. ¿Qué se está haciendo ustedes o qué están haciendo ustedes directamente con esas comunidades campesinas y en ese trabajo también productivo de la tierra? Bueno, inicialmente el trabajo de desminado humanitario es bajo el concepto de el temor que se tiene
por el uso de la tierra. Todos bien saben que las minas son instaladas en los terrenos, lo cual hacen que ya no se puedan explotar como debía ser, con cacao, con arroz, con lo que el campesino, ganadería, lo que el campesino tenga bien. Ese temor, pues nosotros venimos, hacemos unos estudios no técnicos inicialmente, posteriormente marcamos unas áreas peligrosas y a bien lo determinamos y empezamos el despeje con las 3 técnicas que tenemos, manual, mecánico o canino. Posteriormente a ello, el desminado humanitario pues hace la entrega de estos terrenos libres de sospechas de contaminación de estos artefactos para que puedan ser explotados y entregados a la comunidad. Si bien es cierto, el desminado humanitario solamente se encarga de remover descontaminar estos terrenos, también nos desempeñamos como articuladores entre las autoridades locales, regionales y nacionales para que podamos llevar a cabo proyectos productivos en estas tierras. No se trata únicamente de entregarle al campesino su área despejada y dejarlo solo, sin que haya, digamos, que esa secuencia para poder explotar como debería ser la tierra que ha sido despejada. Hablemos un poco de ese proceso entonces. Está la tierra, digamos, afectada por esos artefactos explosivos, llegan ustedes, hacen todo el trabajo operativo, entregan oficialmente la zona, pero ¿desde cuándo pueden empezar los campesinos a sembrar? ¿Hay algún tiempo límite o pueden hacerlo inmediatamente? Lo pueden hacer inmediatamente porque afortunadamente aquí en Colombia los artefactos que se han encontrado son artefactos que son artesanales, son con explosivos que muchas veces son también de fabricación artesanal, pero no implican que haya una contaminación biológica o radiológica como lo ha sucedido en algunos otros países. Entonces, desde el primer momento en que se entrega oficialmente el terreno, de hecho, el proceso de productividad de la tierra puede iniciar antes, no de pronto ocupando el terreno por las medidas de seguridad, pero sí se empieza a articular 6, 7 meses antes con las autoridades locales, de tal manera que el campesino va proyectando para que cuando sean entregados los terrenos pueda ya tener las semillas o lo que usted ya vaya a hacer a poner a producir ese terreno. Entonces la cuestión no es solamente esperar un tiempo después de entregar el terreno, para eso no, inmediatamente se puede empezar a usar. La ventaja entonces de que sean artesanales estos artefactos. Sí, sí, porque en otros lados hay contaminación radiológica, bueno, ya es otro tema, otro nivel diferente. Hablemos entonces de ese proceso. Ya sabemos, está esta tierra, digamos, impactada por los artefactos explosivos. Llegan ustedes, inician estas operaciones, la entregan libremente. ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar un campesino, un productor para poder utilizarla? Bueno, realmente no existe ningún tiempo límite para iniciar el uso del suelo ya libre de contaminación, ya que estos artefactos pues normalmente están hechos con explosivos de fabricación casera, lo cual no implica un tiempo límite o un tiempo determinado para el uso del suelo. De hecho, como desminado humanitario, el proceso se inicia 6, 7 meses antes de la entrega que está proyectada con las autoridades locales, para que una vez sea entregado el campesino inmediatamente no pierda tiempo y pueda iniciar a poner productivo su terreno. Bueno, eso es algo bien interesante. Entonces, esta fabricación casera, por decir así, evita esos químicos que pueden dañar la tierra. Sí, a nivel mundial se ha conocido de que los artefactos explosivos, o digamos elementos que han sido fabricados con explosivos caseros, muchas veces no son solamente explosivos caseros, sino contienen sustancias que de alguna u otra manera impactan la parte radiológica o biológica. En ese caso el tratamiento es diferente, no es el caso colombiano, porque en Colombia, como te lo decía ahorita, los artefactos han sido a partir de explosivo de fabricación casera. Bueno, hablemos ahora de este logo que usted tiene ahí, que lo representa a todos ustedes, porque hay que decirle a nuestros televidentes que estuvimos haciendo un recorrido por algunos cultivos que también sacan productos con este distintivo. ¿Qué representa? Sí, el signo distintivo es un signo que fue creado para poder ayudar a la comercialización de los productos que son de origen de las tierras que han sido liberadas
de sospechas de minas. Esto es un honor a la tierra y honor a los campesinos, porque realmente poner un terreno productivo donde hubo muerte sembrada, donde hubo muerte instalada, pues es un honor llevarlo y se crea ese signo distintivo para que pueda hacer esa caracterización de ese producto, no sin ánimo de que sea opacado los otros productos de esa misma línea, sino con el único ánimo de que las personas que consuman este producto tengan finalmente la conciencia de que ese elemento que usted está consumiendo, ese café, ese tinto que usted se está tomando en la mañana, fue producido en un terreno que algún día no servía para nada porque los actores armados lo dejaron estéril por un tiempo y que el Estado colombiano a través de la Brigada Desminado lo rehabilitó y se lo entregó nuevamente a quien siempre ha pertenecido, que es al pueblo colombiano. Bueno, es bien inspirador esta parte porque usted dice entonces es traer vida en un lugar donde hubo muerte y eso también hace el agro colombiano y por eso nosotros lo resaltamos aquí desde todos los ámbitos porque en medio de estos cultivos, en medio de las plantas, que crecen y muchas veces la gente no sabe de dónde viene este producto, ni siquiera conocen cuál es el proceso detrás, también encontramos procesos de estos, donde los rastros de la guerra pues han dejado consecuencias, pero también hay formas de renacer. Cuéntenos un poco esa historia que hay acá en el departamento del Meta, cómo se ha dado, cuál es el panorama que ustedes tienen ahora. Bueno, el Meta y la Orinoquía en general, su misma riqueza de las mismas tierras ha hecho que sea apetecida la misma tierra para poder cultivar tanto cosas lícitas como cosas ilícitas, ¿no? Entonces este combustible como ha sido el narcotráfico y como ahora lo estamos afrontando porque como lo decía algún poeta llanero en uno de sus escritos, en el seno de tu tierra hay riquezas intocadas, ¿sí? En ese entendido, esa tierra que tiene riquezas intocadas pues ha sido atractiva a muchas fuentes de explotación y dominio, lo que ha causado precisamente ese anhelo por tener estas tierras como son el Meta, el Guaviare, Caquetá, el Bichada. Pero el Meta en especial, con su gran riqueza hídrica, que los ríos, como todos acá sabemos, los ríos son la fuente de abono, la principal fuente de abono que trae todos estos minerales de las cordilleras, los esparce en las vegas de los ríos, y estas tierras que son tan productivas, pues al ser apetecidas fueron producto de muerte, como tú lo dijiste ahorita, y nosotros hemos visto cómo el departamento ha cogido otro semblante en esta parte, aquí donde estamos en este momento haciendo este programa. Vistahermosa fue uno de los 5 municipios de la zona de despeje en aquel fallido proceso de paz antiguamente. Sí, uno de los municipios más reconocidos también tristemente dentro de la historia de violencia de Colombia y por eso hoy estamos acá para conocer de cerca cuál es la realidad que se vive. Pues coronel, hay muchos temas de qué hablar y queremos también conocer cuál es el día a día, por ejemplo, de un desminador, si se puede llamar así, cómo es ese trabajo con las comunidades, qué pasa en las escuelas rurales, pero todo esto lo haremos después de un corte de comerciales. Y regresamos con esto que se llama Al Día con el Agro. Hoy desde el municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta, hablando del desminado y de toda la labor que hace esta brigada en el territorio colombiano. Pues hoy nos acompaña justamente el coronel Diego Fernando Reina, ya lo estábamos hablando. Coronel, hablemos un poco de cuál es el panorama que tenemos ahora en Colombia. Bueno, el panorama registrado oficialmente tenemos 12.374 víctimas que han sido ocasionadas por este flagelo, que están registradas. Hay cosas que todavía no sé, esto solamente es el dato oficial de lo que maneja la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde el 86% de esos 12.374 víctimas son heridos, mutilados, quemados, y un 14% constituyen a fallecidos. Es decir, la relación que existe es que por cada 5 heridos por estos artefactos hubo un fallecido, hubo una víctima mortal en Colombia, siendo el 2006 el año donde más hubo víctimas por estos artefactos,
alcanzando una cifra aproximadamente de 1.224 personas que fueron víctimas de este flagelo. Sí, mire, yo creo que en ocasiones, justamente teniendo esas cifras, nos aterramos, pero las vemos entonces como una cifra y dejamos de entender un poco la realidad que hay detrás de cada número y la vida de pronto de cada persona que hay allí detrás. Y sí quisiera entonces que empecemos hablando de pronto de algunos sectores. Por ejemplo, vámonos a las escuelas rurales. Nosotros estuvimos viendo una actividad que adelantan algunos promotores educativos que los apoyan a ustedes en la brigada. Cuéntenos un poco sobre ese trabajo. Sí, es una línea que la Acción Integral contra Minas maneja. No solamente es el tema de despejar las tierras, tenemos también lo que es la educación en el riesgo de minas, donde, como tú lo dijiste ahorita, hay unos promotores y precisamente se enfocan mucho en se va dirigido a todo público, inclusive a actores armados, pero especialmente pues entendiendo que el futuro de toda nación es la niñez, quienes van a ser los sucesores de esa población productiva. Nos hemos enfocado porque aquí en el Meta hemos tenido casos, es decir, en Vistahermosa tuvimos el caso en el 2003 de un niño que yendo hacia la escuela desafortunadamente activó un artefacto de estos, no fue una víctima mortal. A partir de ello, los papás en esa época tomaron la decisión de no enviar más a sus niños a estudiar, pues por el temor que existe. El miedo es una emoción que nos impide y nos bloquea muchas veces, y pues ante el desconocimiento y todo esto que viene consigo en el temor de ser víctimas de un artefacto explosivo, pues uno toma las decisiones y las medidas que haya que tomar. Es así como se empieza a hacer esta educación en el riesgo de minas, y principalmente en las escuelas, capacitándolos para que puedan tener un comportamiento seguro y no ser víctimas de estos artefactos. Sí, queremos contarles a nuestros televidentes y mostrarles allí también en pantalla algunas imágenes de los recorridos que hemos hecho durante estos días dentro de las escuelas, mirando justamente de cerca todas estas estrategias educativas que utilizan estos promotores, y son bien interesantes. Incluso los niños ya toman estos conceptos, los adaptan para sí mismos. Encontramos personajes chistosos, divertidos, pero que a través de todas estas actividades pues le enseñan a los niños cómo convivir con estos artefactos explosivos. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuál cree que ha sido esa diferencia, por ejemplo, en la historia de los niños de hace muchos años que vivieron de cerca el conflicto a los niños que viven ahora en materia de artefactos explosivos? Bueno, pues la diferencia es muy notoria, porque de todas formas pues, la época del conflicto fue muy marcada por también mucha ausencia educativa, y ellos ver los actores, ver que en su entorno infantil se está desarrollando un conflicto o una guerra, eso hacía desviar la atención totalmente a otro tipo de actitudes. Ya hoy por hoy los muchachos de hoy en día son un poco más adaptativos a este tipo de cosas. Aún así, yo como comandante de desminado de un batallón de desminado humanitario, debo reconocer que es increíble ver la aceptación que ha tenido de esta realidad, que realmente nosotros nunca deberíamos estar enseñando educación en el riesgo de minas, porque lo original es que no deberían haber minas. Lo perfecto es que no deberían haber minas. Que deberían andar libremente. Claro, o sea, no necesitaría yo tener una línea y unos promotores para que hagan educación en el riesgo de minas, porque ¿por qué minas? Si las minas no son natural, deberíamos estar enfocados en, enseñemos a plantar una mata de plátano, un cultivo de yuca, no sé, algo natural. Pero pues es la realidad, y precisamente es la secuencia y es como el engranaje que hay de nuestra historia, que desafortunadamente está escrita con tinta sangre, y estamos en este momento tratando de, a través de una labor tan loable como lo es la educación, usando este pilar y este puente, evitar que ese flagelo siga siendo todos esos efectos que las cifras nos los decían. Pero mire que poco a poco sí ha cambiado bastante el panorama en ciertas zonas. Hoy nos encontrábamos con un profesor rural y nos decía,
Miren, los niños de ahora les gustan las actividades que vienen a hacer los promotores de educación, pero no es lo mismo, y él nos contaba su historia, lleva 26 años en todo el tema de educación y nos decía, no es lo mismo que en otros lados donde estuve, donde por ejemplo los niños tenían miedo de que el balón se les cayera a otra zona, por ejemplo, fuera de la delimitación de la escuela, y eso pasaba, esa era la realidad. Y poco a poco se ha venido transformando, aunque hay rincones del país donde todavía se vive. Entonces cuéntenos usted, en medio de esos lugares donde todavía se vive, ¿cuál es el día a día, por ejemplo, de un desminador? Bueno, un desminador es una persona que primero se embiste de patria todos los días y toma esa decisión diariamente de levantarse a las 5 de la mañana a hacer sus actividades logísticas básicas propias de cada ser humano. Toma los alimentos, hay un líder de desminado quien hace una reunión previa, básicamente 5:45 están haciendo la reunión de seguridad previa, dando las últimas instrucciones. Muchas veces hay áreas peligrosas que están siendo intervenidas a 45, 50 kilómetros del punto donde se encuentra el área administrativa, que el área administrativa es donde hacen todas esas actividades logísticas para poder desarrollar la actividad de desminado. Se desplazan, llegan al punto, hacen una última revisión, verifican los detectores, el líder organiza ya las sendas e inician los trabajos de desminado centímetro a centímetro. No es una cosa como llegar, coger y despejar cualquier terreno. Hay unos protocolos, vamos siendo monitoreados por la OEA. Posteriormente, 1 de la tarde, están terminando las labores y están volviendo acá a las áreas administrativas a tomar los alimentos, a volver a hacer una parte de capacitación, de qué hubo bien, qué hubo mal, corregir y alistarse para nuevamente iniciar el otro día la otra labor. Entonces es constante, es extenuante el tema del desminado manual y todas las técnicas que existen. Creo que todas tienen riesgo. Lo principal ahí es eso, el riesgo, porque tú estás enfrentado a un enemigo que no sabes en qué momento, ni qué sistema tiene, ni cómo se va a activar. Pero pues los protocolos nos lo permiten que podamos enfrentarlo. Hay algo que resaltar, por ejemplo, de los soldados que pertenecen a la Brigada de Desminado Humanitario, y es que también tienen que tener algo clave y es el carisma con las personas. Vemos, por ejemplo, que incluso ustedes generan alianzas estratégicas también con los productores. ¿Cómo es esa articulación con la comunidad? Bueno, definitivamente todo es articulado con la comunidad, por eso es humanitario. Entonces, pues, más que ser desminado humanitario, como lo decía en alguna ocasión, más que desminadores, ante todo humanos. Esa parte de ante todo humanos es la que hace que, independientemente de que la labor sea solamente despejar un terreno, vamos más allá a auxiliar a la comunidad con más desarrollo, con más productividad, sacando muchas veces sus productos, articulándolo, ayudándoles a que puedan comercializar y puedan seguir adelante y no pierdan esa motivación de hacerlo legal. Exactamente, es que la historia de minas en Colombia es una historia que nos daría para hacer muchísimos programas, un libro entero y muchos más para hablar sobre todo lo que ha pasado en el país alrededor de esto, pero pues terminemos esta entrevista corta con un mensaje y unas recomendaciones de pronto para todos esos productores que nos dicen, venga, tal vez en mi zona yo he podido identificar o tengo el miedo de que haya ese riesgo de minas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el mensaje que usted les deja? Bueno, definitivamente la Brigada de Desminado Humanitario tiene un uniforme a nivel nacional, que es como lo están viendo. Yo creo que ustedes allá lo han visto en muchas de las zonas, pero si usted tiene algún temor, algún miedo y no encuentra una unidad de desminado humanitario, lo ideal es eso, que lo podamos hacer a través de la unidad de desminado o del operador de desminado humanitario que esté allá. Lo puede hacer a través de su junta de acción comunal, el cual va a ser el enlace, o directamente en la alcaldía, en la Defensoría del Pueblo, donde se puede acercar y realizar este tipo de denuncias para que esta denuncia sea elevada al Alto Comisionado para la Paz y podamos venir a atender esa inquietud, ese evento que está causando el miedo. Y definitivamente pues un mensaje muy especial a toda la gente, al campesinado que diariamente se levantan a hacer que Colombia ruede, porque
Napoleón lo decía, los ejércitos ruedan sobre sus estómagos, pues las naciones ruedan sobre los campesinos que día a día se levantan con esa fe en Colombia y labran la tierra, labran el campo y entregan esos productos básicos para que toda Colombia funcione. Bueno, pues ahí está entonces el mensaje para todos nuestros campesinos colombianos desde la Brigada de Desminado Humanitario, especialmente del batallón número 4 que trabaja aquí en el departamento del Meta.